Hoy me propuse resolver varios pendientes. Seguramente no voy a terminar todos, y está bien, porque he aprendido que no todas las decisiones se deben tomar con afán. Algunas solo necesitan un poco más de claridad. 50 pares. Hola, hola y bienvenidos sean una vez más a mi hogar. Hoy me van a acompañar en muchas cositas. La primera, ir a cargar mi anillo inteligente que gracias a varias de ustedes, especialmente a Carito, recordé que lo tenía y es que, oigan, yo me lo tuve que quitar cuando llegó Moca a esta casa porque ella lo mordía, entonces para evitar que de pronto lo dañara o que, bueno, se hiciera un accidente, se generara un accidente, decidí retirarlo y la verdad me entretuve tanto con la crianza de la cachorra que a mí se me olvidó. Pero entonces Caro me estuvo preguntando por él y bueno, decido sacarlo y ponerlo a cargar y volverlo a utilizar porque la verdad esto a mí me encanta. Yo lo utilizo principalmente para monitorear la calidad de mi sueño porque hay días que siento que como que dormí, pero me levanto cansada, entonces ahí reviso qué fue lo que pudo haber pasado en la noche. Y también para monitorear mi ciclo menstrual. Este anillo es el Ultra Human, el Ring Air. Entonces me encanta. No está disponible en este momento para Colombia, lamentablemente, porque ellos están haciendo el lanzamiento de la versión Pro. Entonces están en este momento en preventa. Pero si lo logran conseguir, créanme que hacen una excelente inversión. Bueno, arranquemos. No les voy a contar mucho de qué se va a tratar el video del día de hoy, pero sí les voy a invitar a que me acompañen a hacer una reparación. Tengo hace días en mal estado, no sé qué dice mi pinza del cabello, en mal estado el cabezal de mi aspiradora, la que utilizo para los sofás y los muebles, las camas, la X-Force 1260 de Tefal, y quiero revisar. Mi hermano me prestó unos destornilladores especiales y quiero ver si la logro arreglar o si me va a tocar comprar uno nuevo, que creo que vale como 110.000. Ojalá que no. Ojalá que no, que me pueda ahorrar ese dinerito. Pero bueno, vamos a ver, empecemos con eso porque hoy el día está largo y lleno de actividades. Este cabezal llevaba varios días esperando, no porque no quisiera arreglarlo, sino porque sentía que todavía no tenía cómo hacerlo. Así que antes de empezar me puse a investigar. Le pregunté a ChatGPT qué podía estar pasando, cuáles eran las fallas más comunes y cómo podía destaparlo sin terminar dañando alguna pieza. Con esa información ya me sentí con un poquito más de confianza para intentarlo. Eso sí, había un detalle que no podía pasar por alto. Como nunca había abierto un cabezal de estos, decidí grabar absolutamente todo el proceso. Puede parecer exagerado, pero si después no recordaba dónde iba un tornillo o cómo encajaba alguna pieza, simplemente podía devolver el video y usarlo como una guía para volver a armarlo. Creo que muchas veces esperamos el momento perfecto para empezar algo, pero la verdad es que casi nunca llega ese momento perfecto. Lo que sí podemos hacer es prepararnos un poquito mejor, buscar información, tener un plan y después animarnos a dar ese primer paso, el paso más importante. Bueno, no, lastimosamente no lo logré arreglar porque necesito
como un cabezalcito, un destornillador, un tris más pequeñito para quitar dos tornillitos de aquí adelante y dos tornillitos de aquí atrás, porque los de esta pieza sí, todos los logré quitar. Sí le removí pelito, pero no es suficiente porque ya lo puse en funcionamiento y se frena el rodillito. Así a lo libre funciona, rueda, pero cuando le ejerces un poquito de presión, como si lo pusieras en el mueble, se frena. Entonces, mi hermano dice que tal vez mi papá tenga un juego de estos destornilladores un poco más pequeños, entonces vamos a examinar este fin de semana que mi papá venga de la finca. Por ahora, pues volverlo a poner en su lugar. Como ya estaba en movimiento, aproveché para seguir con otros de esos pequeños pendientes que aunque parecen insignificantes, hacen una gran diferencia. Empecé por la bandeja del escurridor, que con los días va acumulando humedad y suciedad, así que la dejé unos minutos con blanqueador mientras me dedicaba al resto de la casa. Me gusta muchísimo aprovechar esos tiempos de espera, ya que mientras que el blanqueador hacía su trabajo, yo también avancé con otra parte, el piso del apartamento. Y es que hay algo muy satisfactorio en ir viendo cómo poco a poco la casa vuelve a sentirse en orden. Después solo quedó enjuagar muy bien la bandeja y volver a dejar listo el escurridor para los platos del desayuno. Son detalles muy pequeños, pero cuando todo queda limpio y en su lugar, siento que la casa también descansa un poquito. Además, son estas micro rutinas las que me facilitan muchísimo el día a día y me permiten de vez en cuando darme una escapada total de la rutina hogareña. Esta ha sido una de las mejores compras que yo le he hecho a Moca desde que llegó a esta casa. Le encanta. Es un tapetico interactivo para esconderle comida o premios. Y a ella le gusta mucho porque a los perros les gusta, sobre todo a esta raza que es la Terrier, la Yorkshire Terrier, les gusta mucho cazar su comida. Entonces así sienten que están cazando la comida. Para los perros que son ansiosos, esto es un éxito. Y yo lo que hago es ponerle un poquito de su porción diaria de croquetas aquí. Y así como que cambia de ambiente al momento de comer. Como tengo que poner a cargar no solamente la cámara, sino también mi celular, voy a dedicar ese ratico a algo bastante productivo, leer. Estos libros me los hizo llegar ayer una muy querida amiga,
Carolina. Miren, son 3 libros enfocados en educar perritos. Este primero es de la editorial Larousse. Mi perro es un maleducado. Ya leí una parte y está buenísimo este libro. Este otro es un bestseller que es El encantador de perros de César Millán. Y este también es de César Millán, pero este se llama Guía para un perro feliz. Este también lo empecé a leer. Este ya voy llegando a la mitad. Este está buenísimo, aunque la letra está... A ver, yo no recuerdo. No, la letra es de un tamaño regular. El que sí es de una letra bastante pequeñita es esta. Entonces voy a leer porque estamos enfrentándonos a una situación un poquito compleja con Mocha, y es que está sufriendo de ansiedad por separación. De hecho, por allá viene. Ella aquí en la casa, mientras que me sienta a mí o sienta a mi esposo, es muy tranquila, pero la situación se complica cuando ve que nos estamos arreglando para salir. Bueno, propiamente cuando ve que yo cojo las llaves o cuando me aplico perfume o me pongo los zapatos. De hecho, empecé ya con una actividad y es la desensibilización de ella con las llaves. Yo las llaves las mantengo, bueno, primero las mantenía aquí en estas sillitas que son de IKEA. Ahora las mantengo aquí en una de estas repisitas. Esta es la mía, esta es la de mi esposo. Son repisitas magnéticas, miren, de Temu. Estas se adhieren a esta puerta porque esta es una puerta de seguridad, entonces es metálica. Y acá yo mantengo las llaves y estoy haciendo este ejercicio varias veces al día. Coger las llaves. Ella inmediatamente se activa, no llora, pero sí empieza a perseguirme, y yo lo que hago es demostrarle que si cojo las llaves no pasa nada. Esta es una actividad que tengo que hacer durante un mes, intercalándola con otras actividades, con otros ejercicios. Es el segundo día haciéndolo y bueno, miren, las agarré, estoy aquí con ustedes y ya voy a regresar a ponerlas en su lugar. La idea es que ella entienda que no siempre significa quedarse sola. Y bueno, a ver, esta quedó un tris torcida, listo, ahí sí. Y bueno, hay que hacer ese ejercicio. Ya, por ejemplo, vengo para acá, para el cuarto, a ponerme splash. Hoy no me voy a poner loción, hoy me voy a poner splash porque, bueno, voy a estar aquí en la casa y no me quiero gastar mis perfumes. Pero pongo un poquito de este. Este es Vainilla Lace de Victoria's Secret. Me encantan las cosas dulcecitas, pero no mareadoras. Y bueno, oigan, y saben que yo ahorita estaba pensando algo mientras que limpiaba el suelo, y es justamente relacionado con este closet. Dejen, aquí las acomodo. Yo me estoy enfrentando a un problema que no es muy común dentro de todas las mujeres que permanecen en sus hogares o que, bueno, salen a trabajar a las oficinas. Y es que como trabajo en esta plataforma y hago tantas colaboraciones, me estoy llenando de cosas. Yo ya se los he contado en otras oportunidades. No siempre queremos depurar, ¿cierto? Muchas veces queremos mantener porque nos hace felices, porque nos gusta o simplemente porque sentimos que lo merecemos, y ahí no hay nada de malo. Y mi closet, aunque está organizado, siento que se está saliendo muy fácilmente de control porque tal vez el sistema de organización no me está funcionando. El que detecté en primera instancia dejó de servir es el almacenar los zapatos en la parte de arriba. Recuerdan que yo les mostré eso en otro video, que de hecho se los voy a dejar aquí arriba etiquetado. Pues tengo muchísimas ganas de hoy, en un rato, cuando ya ustedes estén cargaditas y mi celular... bueno, mi anillo también ya está a punto de terminar de cargar. Retomo. Es bajar todos los zapatos y contabilizarlos y ver si de pronto tengo que depurar uno que otro. No está de más. Para revisar si tal vez en IKEA alguna de las zapateras se acopla a esa cantidad de zapatos que tengo, porque sí son varios. Tengo como la idea de sustituir este mueble que tengo aquí en la habitación por unas zapateras
que me mejoren ese sistema de almacenamiento allá y liberando ese maletero, pasar cosas que no son de uso tan constante para esa zona, liberar espacio en la parte de abajo y llevarme todo eso que tengo aquí para el closet. Así tenerlo todo en un solo espacio. Y este mueble, llevármelo tal vez para esa habitación o para la otra, para el estudio, en donde también tengo ganas como de hacer algunos movimientos de muebles y poner allá otras cosas como toda la lencería de la casa, que la tengo en el closet de allá y en el mueble blanco de esta otra habitación. Así como que ir agrupando las cosas por espacios. Ya aquí muchos de ustedes saben que yo pronto, pues más o menos en unos 8 o 10 meses, ojalá fuera un año, necesito que fuera un año, me voy a mudar. O si Dios lo quiere de otra manera, pues antes, no sé, todo depende de él. Pero sí quiero como que facilitar las cosas para cuando llegue ese momento y también facilitar el día a día. No quiero que yo me adapte a la organización, sino que la organización se adapte a mi estilo de vida, al ritmo de mi hogar, a mis cosas, a mis costumbres. Y que no sea un complique o simplemente llevar una tendencia de organización, sino que realmente funcione, que sirva. Muchas sé que les encanta el método de Marie Kondo, de hecho yo lo aplico en esta gavetera. Otras les encanta es el sistema de clasificación de Ladybug, creo que se llama ese sistema. Otras, bueno, no sé, les gusta que las prendas estén colgadas, otras que estén en canastas, otras que estén en cajones, otras que estén simplemente apiladas. Todo depende de lo que nos funcione, de lo que nos haga sentir cómodas y lo que nos mejore el día a día. Entonces, me voy a ir a leer un ratico mientras que todo esto carga porque ya ustedes se me van a apagar y regreso en un rato antes de ponerme a preparar el almuerzo a sacar todos esos zapatos para revisar si sí me es conveniente comprar, hacer esa inversión en esas zapateras. Y miren quién vino por aquí a saludarlas. La ansiosa. ¿Cierto, mi amor? Ande pues. Después de un buen rato leyendo, ya era hora de pasar a una de mis partes favoritas del día. Antes de empezar con el almuerzo, me serví un poquito de piña con salsa de chamoy, uno de esos antojitos que últimamente me encantan. Hacia la felicidad, como una luz fugaz. Y mientras la disfrutaba, fui preparando el resto. Puse el arroz a cocinar en mi calderito de musa y sazoné un chicharrón para hacerlo en la freidora de aire y acompañar unos frijolitos que mi mamá me había traído unos días antes. Ella siempre que viene me guarda una porción y es uno de esos detalles que disfruto muchísimo porque los frijoles a mi mamá le quedan deliciosísimos. Ahora quiero estar. La vida es lo que se da. Ver el cielo cambiar de color, sentir el aroma de una flor, poder cantar de menor a mayor, respirar y llenarme de amor. También preparé una ensalada bien fresca con lechuga, pepino, zanahoria, pimentón y cebolla, aderezada con aceite de oliva y un poquito de limón mandarino, también traído de la finca. Son ingredientes muy sencillos, pero hacen toda la diferencia. Y al final queda un almuerzo de esos que no necesitan ser complicados para sentirse especiales. Tal vez sea por esos sabores de siempre, por los ingredientes que llegan con tanto cariño o simplemente porque después de una mañana tan productiva, sentarse a comer algo así se siente realmente como estar en casa. Además, estos sabores me llevan de inmediato a mi infancia.
estaba riquísimo el almuerzo. Ahora sí me voy a poner con esa tarea. Bajar todos los zapatos, contabilizarlos y ver si voy a depurar algo. Sí, tal cual, tal cual. Todos estos zapatos están limpios, yo no guardo los zapatos sucios. Ay, Dios mío, bendito, no. ¿En qué momento esto me cogió tanta ventaja? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 pares. $50 pares exactos. Bueno, sin contar los que tengo puestos, que son las de aquí de la casa, pero son 50 pares. Voy a mirar en la página de IKEA si hay una buena opción, por favor. Si hay una buena opción para yo comprar, porque había visto una que creo que era de 24 pares, se podrían comprar 2, pero creo que esas son muy altas. Entonces ese espejo, porque mi idea es ponerlas allá donde ustedes están, ese espejo ya quedaría demasiado alto y bueno, podría reemplazarlo tal vez por unos cuadritos, quitar estos cuadritos de acá y poner esos cuadritos ahí. No me molesta esa opción. Voy a mirar cuánto mide esta altura del televisor, así me baso a futuro de tal vez ponerlas en el cuarto hacia abajo del televisor en mi próximo apartamento. Pero por Dios, ¿qué es eso? No. O si no, irían como en el recibidor. Igual eso no se pierde, son muy útiles y nos sirven en cualquier momento de la vida. Navegar en la página de IKEA es muy sencillo, pero bueno, aunque encontré las referencias que me interesaban, no pude tomar decisiones porque esas referencias no tenían las cantidades que necesito disponibles, así que esta vez tocará esperar un poco más. Pero curiosamente, aunque no compré nada, ya siento que avancé. Ahora sé exactamente qué necesito y qué espacio debo resolver, porque a veces aclarar el panorama también es progreso. No, definitivamente no sé qué decisión tomar porque me gusta mucho un modelo en particular que el tamaño pequeño tiene una capacidad de 8 pares para hombre, para dama pueden ser 10, 12, valen 200, en la tienda solamente hay disponible en este momento una unidad. Y la otra que me gusta es esa misma referencia, pero en una altura distinta, no 2 compartimentos, sino 3, vale 250, en la tienda hay 3 unidades, pero si hago la sumatoria no son suficientes, hay unos zapatos que sí o sí me va a tocar seguir almacenando en el closet, entonces no sé, y hay poquitas unidades, entonces una de dos, si le digo a mi esposo que vaya, que él está más cerca, y miremos si hay en el color que me gusta o si pienso en otra solución. Bueno, igual yo sé que este tipo de cosas vuelven a reabastecer, pero no sé, sería una inversión en los pequeños de 3 unidades por 600.000 o en los grandes 2 unidades por 250.000. Creería yo que es mejor la opción grande o no, o la opción pequeña. La opción pequeña me da más o menos unos 30 pares. En cambio, la opción grande, 2 unidades, me dan más o menos 24, mal contados. O los mismos 30. Ay, no sé. Yo creo que esa decisión no la voy a tomar hoy. No. Y
Y así terminó este día, con algunos pendientes resueltos, otros un poquito más claros y la sensación de haber aprovechado el tiempo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo día de sol con Laura. Chao, chao.